Porque cuando la hace el Estado es a punta de pistola. Es decir, la redistribución del ingreso, la justicia social, es un robo y un trato desigual frente a la ley. Entonces yo quisiera saber si Alejandro está a favor del robo y del trato desigual frente a la ley. A mí me parece una inmoralidad. Ahora, si a vos te parece bien robarle a la gente para dársela al que el burócrata quiere, tenemos una diferencia de valores morales. Y te quiero hacer una pregunta a ti, que Javier Milei. Camila Vallejo, una, no sé si tú lo ubicas, diputada comunista chilena, ha dicho que mencionó que lo importante es atacar la desigualdad y no que la gente salga de la pobreza, porque el problema está en la extrema riqueza y no en la extrema pobreza. Sí, me gustaría destacar que yo creo que es algo particular en Chile, porque Chile es un país, o sea, fue el experimento neoliberal en el mundo. O sea, después de la dictadura, Chile se ve como, bueno, este laboratorio. Experimentemos, traen los Chicago Boys, instauremos este modelo, y ese experimento yo creo que fracasó, sobre todo en el ámbito educacional. Mira, pero tú hablas del fracaso. Chile bajó la pobreza del 45% de la población al 15% de la población, más que ningún país de América Latina. Mérito, dicho sea de paso, de la izquierda chilena. Pero las desigualdades se han acrecentado. ¿Pero qué es más importante, reducir la pobreza o reducir la desigualdad? Bajar la desigualdad. Nosotros tenemos que, en vez de focalizarnos en la extrema pobreza, tenemos que focalizarnos en la extrema riqueza, que eso es lo que nos mantiene y perpetúa la desigualdad. En Chile eso es evidente, o sea, aquí la política del chorreo nunca Pero si bajaron la pobreza del 45% de la población al 15%... Es la pobreza estadística. La pobreza no se mide solamente en el primer y segundo quintil. La pobreza se mide también en los sectores medios, y por eso digo que hay una desigualdad importante. Bueno, digamos, lo primero que hay que entender es que si los comunistas y los socialistas supieran de economía, no serían ni comunistas ni socialistas. Básicamente trabajan con una mala teoría del valor, que la teoría del valor trabajo, digamos, que fue abatida brutalmente por autores como Gibbons, por el caso, digamos, de Menger, o por el caso de Valradio. El preferido de esos para mí es Menger, pero es un problema de preferencia. A ver, pero quiero, y esto vincula con algunos de los temas que... mira, ¿qué es lo que pasa? A ver, digamos, vos podés tener el 100% de una torta que no tiene nada. O sea, vos me vas a decir que entonces tenés el 100% de la torta que no tiene nada. Ah, fabuloso, o sea, te morís de hambre. En cambio, digamos, seguramente va a ser algo muchísimo mejor que tengas, no sé, el 5% de una torta de algo, ¿sí? O el 10% de algo. Entonces, lo que no se dan cuenta es que ese tipo de pensamiento lleva a la destrucción de la torta. Es decir, primero, que no existe el concepto de la torta. Sí, pues eso es una mala concepción derivada de una mala teoría económica. En realidad el mercado es un proceso de distribución dinámico, ¿sí? Entonces, cuando vos te pones a tocar y a redistribuir el ingreso, lo que haces es afectar a los incentivos, y en términos dinámicos después la torta además termina siendo más chica. En el caso de los socialistas, lo que terminan haciendo es destruirlo todo. Es decir, pero te lo voy a poner en una figura, digamos, que muestra la inmundicia que es el socialismo, que es Procusto. Es decir, el caso de Procusto. Procusto era un tipo obsesionado por la igualdad, porque todos seamos iguales. Sería un desastre, algo que seríamos todos iguales, porque, digamos, no habría división del trabajo, digamos, o sea, no habría sentido la cooperación social, sería una inmundicia el mundo, sería una guerra. Pero al margen de esa situación, fíjate el caso de Procusto. Procusto, ¿qué hacía? Invitaba a su gente a la casa. Les daba de comer, ¿sí? Y les daba alcohol. ¿Para qué? Para que quedaran borrachos y quedaban tontos. Entonces, ¿qué hacía? Los invitaba a dormir. Entonces tenía una cama, Procusto. Procusto es el socialismo. ¿Qué hacía? Lo ponía en la cama. Si era demasiado alto, le cortaba las piernas y le cortaba la cabeza. Si era demasiado ancho, le cortaba los brazos. Y si era demasiado corto para la cama, lo estiraba. Es decir, con lo cual era un torturador, era un asesino. Sí, era un asesino, era un señor sangre. Sí, eso es el socialismo. ¿Por qué? Porque no hay nada más disparatado que exigir la igualdad de los que somos desiguales. Entonces, digamos, o sea, la única forma en la cual vos podés hacer eso es mediante la violencia. ¿Sí? Y, digamos, yo no creo que una sociedad violenta sea mejor que una sociedad que respete restrictamente el proyecto de vida del prójimo. Ahí, de hecho, fíjate esto. Cuando, digamos, Alejandro habla de la solidaridad, ¿acaso, digamos, la solidaridad tiene que ser hecha a punta de pistola?
Porque cuando la hace el Estado es a punta de pistola. Es decir, la redistribución del ingreso, la justicia social, es un robo y un trato desigual frente a la ley. Entonces yo quisiera saber si Alejandro está a favor del robo y del trato desigual frente a la ley. A mí me parece una inmoralidad. Ahora, si a vos te parece bien robarle a la gente para dársela al que el burócrata quiere, tenemos una diferencia de valores morales. Alejandro, Sí, tu turno. a ver, yo creo que llegar a los extremos, no quiero hablar de caricatura, obviamente. Pero ¿por qué extremo si es lo que sucede? ¿O qué es la redistribución del ingreso? Yo nunca he visto un socialista que le corte la cabeza. Ah, ¿no? ¿Cómo que no? Mirá cómo vive la gente en Cuba. Bueno. Digamos, se la cortaron de otra manera. Los condenaron a la pobreza. Oye, yo no Mirá soy lo que eran los socialista. edificios. Mirá lo que eran los edificios. Sí, pero está en lo que se llama la lógica de camino de servidumbre. El libertario en esencia también escucha los argumentos. Yo entendía eso. La racionalidad está como en la esencia medio básica de esto. Entonces yo quiero escuchar. Pero ¿por qué, digamos, o sea, ¿por qué definís tu posición como la racional? No, yo no te estoy. Vos decís no, pero vos anteponés la ¿puedo racionalidad. hablar? ¿Acaso mi posición es irracional? Si yo la estoy justificando, si yo, digamos, Yo te lo te estoy avalando, digamos, desde la escucharte, teoría dije, económica, desde la dije, lógica, te estaba ¿sí? Y diciendo, de la no te evidencia dije, empírica. Yo no te Solamente dije. estaba tratando de Tratando de responderte. hablar. Yo, a ver, el tema me fue la onda después de esta. Mi punto, yo no creo que sea bueno llevar a las cosas como de caricatura, como decir que el capitalista lo único que quiere en su vida es ganar un peso más y que está dispuesto a no respetar los derechos humanos de otra persona para sacar un peso más para su bienestar. Eso Yo no va creo- contra la definición del liberalismo. Vos no podés ser exitoso, digamos, avanzando Nos vamos sobre a el tener otro. que ir, nos porque vamos es el a- respeto y restricto del proyecto de vida del pero prójimo. yo no te estoy El diciendo capitalista que no hace eres eso es una caricatura falsa. Tú no te estoy diciendo que eres Bueno, pero tú. es una caricatura falsa. Pero bueno. En cambio, digamos, Nos la tenemos que simplificación ir. mía se parece. Yo, Yo lo que quiero decir sí es que es importante, primero más allá, porque no vamos a estar, es clave que en este país tengamos la capacidad de escucharnos, es clave que en este país tengamos la capacidad de darnos argumentos, es clave que en este país entendamos que la gente puede pensar de muchas formas y para hacer un país, para vivir en comunidad, necesitamos ciertos grados de ceder posturas de un lado, ceder posturas de otro lado para seguir avanzando. Creo que es importante también hoy día en este país escuchar lo que parece ser la inmensa mayoría que está pidiendo algunos cambios, que yo no es que esté de acuerdo con todos Pero es ellos, pero falacia es ad populum importante hablar de la mayoría. Yo creo que está bien. Yo Digamos, soy democrático. ¿sabes yo qué? soy Vamos a tener democrático. que despedir. Pero ¿sabes qué? Alejandro, Mussolini y Hitler agradecerte también al tenían venir al plazas programa. vivándolos. En Argentina Javier. tenía Galtieri vivándolos también. yo O soy sea, y eso no democrático. quiere decir que tuvieran razón. Yo le Hicieron ofrezco a Radio desastres. Agricultura que sigan con este debate en el próximo programa, pero lo que es directo al grano, tiene que terminar ahora. Vanessa Kaiser, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a Javier, ha sido un honor tenerte en nuestro programa, que es tu primera visita en Chile, haya sido con Directo al Grano. Muchas gracias, y muchas gracias Alejandro Mico por haber venido Muchas a este gracias a ti programa por la y a todos invitación. nuestros auditores dejarlos con La Mirada Libre y Magdalena Olea.